Bien, shalom para todos los hermanos de la diáspora en el mundo entero. Gracias al Señor por su santo Shabbat, que va a comenzar después. Estamos en la parte más antigua de la interpretación, donde es incómodo saber los horarios y claro, es cierto, porque la verdad nunca va, o las tinieblas nunca van a socavar los fundamentos de la verdad. Uno tiene que ir en busca de ella y tratar de obedecer lo que el mundo reconoce como una rebelión contra el Santo de Israel, que es Yeshua HaMashiach. Bien, la vez pasada tocamos un tema y paramos en los 144.000. Este tema viene arrastrándose a raíz, vuelvo y repito, de la pregunta en cuanto a si el Cordero cubre la rebelión o el pecado, o si quita el pecado. Ha venido una serie de estudios de tal manera que nos ha ayudado a conectarnos de nuevo con grandes verdades que vienen colisionadas o enlabonadas desde esa pregunta. Bien, hay un tema en los 144.000 que las personas hoy en día, ese número, les es un misterio. Hay muchas opiniones que han dado sobre estos personajes o estas tribus, como desde la antigüedad, si la ley de Moisés, como muchos consienten, está abolida totalmente, como va de nuevo en el libro de Revelación, que es el último libro, y en el Brit Hadashah, lo que le llaman el Nuevo Testamento, cómo va a aparecer de nuevo Israel. ¿Por qué? Si son descendientes, ¿por qué entonces? Yo creo que entonces el Yehudi o el levita Yeshua no cambió el sentido de la palabra mediante congregaciones que no abrazan esto, con el mayor respeto de todos. Pero en honor a la verdad, verdaderamente que la parte de esta tribu o estas 12 tribus de los 144.000 tienen un marcado de intriga, vamos a decirlo así, de misterio, que muy pocas congregaciones tocan este tema. Hay muchas razones por qué es que no lo toquen. No digo que no, pero es un tema que al aparecer en este librito último de las Escrituras, nos da una advertencia que benditos los que leen. Es decir, vamos un momentico a buscar en el Revelación capítulo 1. Este libro tiene una suma importancia, de tal manera que los que rehuyen de hablar de estas verdades y no la vinculan con la intelectualidad de la Torá dada en el Sinaí, lo más probable es que, si no hay respuesta, tiene que haber tradición entonces. Tiene que haber especulación y muchas veces se oponen en contra de que porque el Señor vuelve a traer a sus tribus a una unidad, como en los tiempos antiguos. Pero, como se dice acá en el Revelación, porque ni siquiera tiene el nombre de Apocalipsis, dice así en el texto, el 1, el 2, a ver, el texto 3, ¿no? Mira a ver si es el texto 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bien, aquí en el hebreo se lee, bendito el que lee y los que oyen las palabras. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, pero está incluido en este librito el tema de los 144.000. Es decir, que es una advertencia que le da el Eterno, el Padre y el Hijo a todo aquel que lee las grandes verdades de estas parábolas. Incluso
Aquí, Miriam, acuérdate de no andar mucho ahí. No, dice que se oye, se va la voz. No, no, imagínate. Esto es... Se está grabando. Dale. Bien, grabarlo si puede mandarlo personalmente. Sí, 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 se yo puede. se lo mando Ya. personal. Ya. Bien. Dale, sí. Espérate. Espera que tú también... Hay una advertencia en el comienzo de este libro y hay una advertencia al final de este librito. En el capítulo 22, el texto 18 dice de esta manera: yo testificaré a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Espérate. Ya, dale. Bien, yo testifico, estoy leyendo el capítulo 22, el texto 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, todo lo contrario del que lo lee y no advierte las consecuencias de estas profecías. Lo más probable es que, y no las atiende como debe ser, hay una advertencia al final del libro. Dice el texto 19 del capítulo 22 de Revelación: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, en dos palabras: pena de muerte. La paga del pecado es la muerte. Principalmente con este librito, en la cual es la revelación, no el apocalipsis de Yeshua, la revelación del ungido Yeshua. Bien, ahora, volvamos a la historia. ¿Qué particularidad tiene que ver los 144.000 con esta profecía? ¿Por qué está vinculada aquí? ¿Por qué no se dio este librito? Mucho antes de venir Yeshua o de Yeshua podía hacer uso de la explicación de la misma. No, el Eterno sabe de que este librito es la confirmación. Oigan esto: la confirmación del testimonio de la vida de Yeshua como profeta, como Yehudí, como levita y como representante de cabeza de las 12 tribus en las cuales estaban esparcidas, no en Jerusalén. Alguien puede preguntarme, pero bueno, ¿no está hablando de Jerusalén? No, el libro de Jacob, el hermano de Yeshua, te habla de quiénes son las 12 tribus después de Yeshua testificar de su mesianidad a el pueblo judío, a el pueblo de Israel, hacia los confines del mundo, donde llegue esta palabra. Aquí en el libro de Santiago, o Jacob, el hermano de Yeshua, ¿a qué tribu se dirige? Si es a las tribus de Jerusalén o es al pacto renovado. Amén. Con nuevas generaciones. Con nuevas generaciones. Que no lo conocen. Que no lo conocían. Dice aquí el Pero texto fíjate, 1, precisamente se llama esto Brihadacha porque es el pacto renovado con las nuevas renovación. generaciones. Los corintios, los gálatas, Correcto. los efesios, ¿ves? Son nuevas generaciones. Es el mismo pacto, pero con todos estos pueblos que no conocieron, que son allá el pacto Bien. con el antiguo Israel. Jacob
o Santiago, en el capítulo 1 explica de esta manera y te define a qué tribu o a qué generación pertenece la idea de una restauración Amén. de un Israel, Amén. no Amén. por el espíritu, Amén. sino por la verdad. No por Dice la así. carne, no por la carne. Exactamente. Santiago 1 dice: Jacob o Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Todavía no se había llegado el momento de la destrucción de aquella ciudad, entre comillas, llamada Santa, porque la presencia del Señor se había retirado de la misma. Y ya Jacob estaba hablando que es a los dispersos. Incluso, si vamos al libro de Yohanan o el Megilot de Yohanan, vamos a advertir algo aquí para todo el que lea. Aquí en el Megilot o en el testimonio de Yohanan, vamos a ver aquí, para que se pueda leer y tener una orientación correcta de la funcionalidad del libro o de los libros que muchos han criticado la forma en que se escribió, si es en griego o si es en hebreo, pero no advierten que en el libro de Revelación hay frases en griego y hay frases en hebreo. ¿Por qué? Porque era a la dispersión gentílica que no conocía el idioma hebreo, porque el Señor manda a Yohanan a las 7 quejilá que están en Jerusalén, no en Asia, mucho más al oriente de Jerusalén. Dice aquí el libro de Yohanan, dice acá en la segunda, le llaman la segunda epístola, dice acá desde el capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, dice el texto: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Elohim Padre y del Señor Yeshua HaMashiach, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me regocijé porque se han hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, pero sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Me parece que no está hablando de Jerusalén, ni del cuerpo que funcionaba en los días de Poncio Pilato, Herodes y toda esta historia donde Yeshua reclamó el derecho que le pertenece al templo y a su dirigente. No lo hizo de esta manera porque el pueblo se resistió y entonces llamó a un tipo de generación, comenzando con su Shelia o sus discípulos, en la cual fueron a la parte gentílica donde estaba el Israel esparcido, y tenemos por consiguiente que los 144,000 son el fruto de esta dispersión antigua. Es decir, que no podemos poner a la interpretación de los 144,000 como unida al resultado de la rebelión de Judá y del templo y de la ciudad. Se está refiriendo prácticamente desde la dispersión, corriendo por todo el ámbito de las 7 quejilá, que si fueran de Jerusalén, lo hubiera hablado.
que estas 7 Quejilat estarían en el monte Moria, allí, y no, él no se dirigió a los dirigentes del pueblo. Él se dirigió a lo que comúnmente dice el libro de Daniel en el capítulo 9, en las 70 semanas, y confirmará el pacto con muchos. No es un pueblo a la cual podemos decir que es Jerusalén. Es un pueblo, el de la dispersión. Bien, está aclarado esto. Ahora, la problemática es que por qué existe esta historia de los 144.000. ¿Qué vínculo tienen ellos? De tal manera que son los descendientes de Israel. Pero, ¿de qué tipo de Israel? ¿Qué tipo de Israel es que está conectado? Bien dice Rabbi Shaul, vamos acá, en una de sus cartas, o Megilot, aquí en el libro de los Romanos, los Romín, porque es a los que vivían en Roma, no estaban dentro de la Santa Ciudad, y aquí en el libro de los Romanos podemos entender fácilmente en el capítulo 11 el remanente de Israel. No estaba hablando de un pueblo, estaba hablando de las reliquias como antiguamente el profeta Isaías estaba hablando. Dice acá, para los que aquí en el capítulo 11, en el texto 25 en adelante, le está hablando a los romanos. Si le estuviera hablando a los israelitas o a los judíos, no tiene por qué hablarse del libro a los romanos. Estaba dirigiéndose a la dispersión. Entonces, el libro a quien es dirigido, el texto que vamos a leer tiene que concordar con la dirección en la cual se envía estos escritos. Dice el 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Espérate, no. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a la Besorá, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres fieles. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Es decir, no quiero entrar en detalle, porque aquí te habla de un Israel que se lee el capítulo completo del 11, se va a dar cuenta que está hablando de, por ejemplo, en el 11, dice el 11:1, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel? Entonces, ¿está a favor de Israel Elías? ¿O el Señor? El Señor le estamos poniendo una historia en la cual le reclama a Israel la rebelión. Bueno, ¿y cuál es el Israel este? El Israel escogido por gracia o por la verdad. Si seguimos leyendo, aquí tenemos una historia, porque él reconoce que es de la tribu de Benjamín, pero se separó del judaísmo. Exacto. Se separó de las tradiciones. Amén. Y viene a buscar la identidad correcta de su linaje. Amén. Mediante el llamado que se le hizo cuando iba a camino a Damasco, para destruir y destituir y cortar completamente el remanente esparcido en distintas partes de aquella Asia occidental y oriental. Entonces, ¿quiere decir? Es decir, que estamos hablando de dos pueblos. Un momentico. Dice,
Vuelvo a leer el texto del capítulo 11. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, cómo invoca el Elohim contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es el Israel que ¿Quién es el que le ha dado muerte a los profetas? Parece que hay dos identidades por la cual una es tradicional y la otra es escogida desde el testimonio de Yeshua en adelante. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo yo he quedado, solo quedó él. Parece que él comparó. O sea, dentro de todo eso nada más él pensaba que él era el único fiel. ¿Y qué dice la palabra profética? Sigue diciendo él. Dice, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Estos 7,000, como los 144,000, son un número sensato de parte del Señor, en cuanto que hay dos interpretaciones, un Israel por la carne y otra por el Ruach. Hermano, el que lee el capítulo 11 tiene que coincidir con la historia del capítulo 11. Rabbi Shaul llama la atención antigua de que habían dos identidades. ¿Solo he quedado yo? No, de ese resultado de tu restauración, lo que vas es a quedar 7,000. Estos 7,000 eran israelitas o gentiles. Entonces, por eso es que él habla en los textos posteriores. Y él dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a la adversidad, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac y Jacob, y los 7,000. Que fueron los fieles y los fieles. La rodilla. Que fueron los fieles. Bien. Aclarado el tema. Shalom, shalom, mi hermano. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces este número como los 7,000? ¿Qué tiene que ver este número? Incluso el libro de Revelación habla de estos 7,000 de una manera que cualquiera que lo haya leído no se ha preguntado quizás, o otros lo han visto. Dice el capítulo 11, el texto 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Elohim del cielo. ¿Murieron cuántos? 7,000 hombres. ¿No es la misma profecía que me he reservado 7,000? Ahora, ¿murieron en la carne o en el Ruach? Para que los demás le den gloria, porque un muerto nada sabe. Si murieron, recibieron el castigo. Pero en el capítulo 11 no se está hablando de la muerte por la violación. La muerte a la tradición. Bien, esto es un ejemplo que uno puede hallar. Shalom, Débora. Shalom. Pero vamos entonces otra vez a la idea de estos 144,000. ¿Por qué son 144,000? ¿Por qué de estos 144,000 está censado? Es decir, que hay hombres que hablaron de grandes verdades que como resultado se reservó el 144,000 personas. Claro está, dice ahí la palabra yo soy, dice acá en el capítulo 19, vean esto, del libro de Revelación, dice acá en el capítulo 19, dice el texto 10, dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. ¿De tus hermanos quién? Si no quedaba ya ningún apóstol viviendo en aquellos días.
Solamente el único Sheliach que existía era Juan. Bueno, ¿y quiénes son sus hermanos? Ah, la Quejilá. No, estaba hablando de los 144,000, la última parte. Dice, de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua, que los hace singulares desde el capítulo 7, que guardan el testimonio de Yeshua. Si usted no entiende el testimonio de Yeshua, entonces, ¿cómo usted va a tratar de criticar o a ignorar de que el capítulo 7 está reprendiendo al mundo entero? Entonces, el Israel que forma el Señor, que está hablando del pacto, porque desde el principio el Señor está profetizando, porque Él conoce el fin desde el principio. Eso Si Él es. está profetizando que va a haber un Israel en el tiempo final, que va a guardar su pacto, que está disperso entre las naciones, Correcto. pero es Israel por la Torá y el testimonio de Yeshua. Es por la Perfecto. Torá y el testimonio de Yeshua. No puede ser un Israel que es Torá, 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 sin el testimonio de Yeshua. Bien. Ahora podemos entender un poquito más claro. A ver. Los dos. Torá y testimonio. Como dice Isaías, la Torá y el testimonio. Si Bien, no hablan bien, conforme bien. a esto, no le ha amanecido. Entonces el Israel tiene que ser Torá y testimonio. Por eso es que ¿Testimonio está, de quién? por eso es que está censado desde el año aproximadamente Exacto. el 99 y 100, desde allá censado como un pueblo o el pueblo de la victoria de los últimos días. Amén. Ahora bien, hay algo muy significativo. Cuando empecemos a leer esta historia, vamos a ver los vínculos con el Israel de la carne y el de Ruach. ¿En qué? ¿En qué detalle? Vamos a verlo hoy. Vamos a leer el capítulo 7. Dice desde el texto 1. Hay palabras que las voy a citar en hebreo porque no están aquí incluidas, pero bueno, dice, después de esto vi 4 ángeles de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Es decir, para hablar de viento, hay que hablar de Daniel. Vamos a ver. Un momentico para que ustedes tengan una idea. Daniel, capítulo 7, que detenían los 4 vientos. Y aquí, en el Daniel 7, el texto 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, es decir, el mar. Revelación dice que es pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Lo dice el capítulo 18, 17, el último texto. Amén. Entonces, si aquí hay 4 vientos, ¿qué representan los 4 vientos? O los 4 puntos cardinales podía llegarle a la mente a uno. No es más que esto. Los 4 vientos simplemente, y que combatían en la gran mar, parece que el viento con el mar, o enfurece al mar, o hay una enemistad entre los vientos y el mar. Es decir, cuando hay 4 vientos soplando, tiene que haber un tsunami o tiene que haber una situación diferente en la gran mar. Estos 4 vientos son 4 ángeles que están apostados en los límites de la tierra para ayudar a entender estas grandes profecías. Son los ángeles encargados de llevarle al pueblo las primicias de la verdad. Bien, Amén. pero vamos a volver a leer. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, que no haya tempestad, no haya un tsunami, no haya un ciclón, no haya un tifón, porque quiere dirigirse a un pueblo. Quiere tener calma para poder hablarte del pueblo de la última generación. Bien, dice el texto 2, vi también otro ángel que subía desde, en el hebreo dice, desde el nacimiento del sol. Hay que primeramente ver dónde es que nace el sol y desde qué punto de vista es que nace. Amén. Aquí dice, en la versión revisada, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim Baruch Hashem. vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo,
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien, de nuestro Elohim. Es decir, que si uno compara con Isaías 8:20 o con Isaías, vamos a leerlo, ¿qué significa el sello? ¿Qué están ellos o qué los vincula a ellos como un pueblo peculiar? En Isaías, el libro de Isaías capítulo 8, dice el texto, dice 15 y 16, dice así, y el 17, dice, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, y sella la Torá entre mis discípulos. Ata el testimonio. Es decir, llegaron a entender lo que es atar el testimonio. Amén. ¿Qué testimonio? Para que este ángel encuentre que ellos tienen que tener calma en la tierra para que el Señor pueda obrar, para que aten el testimonio y sellarlo. Mi hermano, amén. Para sellar a un pueblo tiene que primeramente saber el testimonio. Amén. Fíjate que primero te dice ate el testimonio y después sella la Torá. Bien, si alguien duda de que no se refiere, sino que es una profecía, vamos a ver que habla Yeshua de este testimonio, a ver si es de él o es de otro. Dice en el libro de Yohanan, aquí en el capítulo 5. Entonces, rechazarte Brihadacha, el capítulo 5 dice así, de esta manera, dice acá, el capítulo 5, el texto 31 en adelante, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es otro testimonio, un testimonio profético, porque son sellados para hablar de mucho viaje de textos y de historia, cuando el sellamiento hace falta nada más ir a Isaías. No hace falta tanto, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, dice acá que para que ellos sean sellados tienen que atar el testimonio. Y el testimonio de Yeshua, que lo dice en el 19, dice, y yo, el capítulo 19 del texto 10, y yo abré eso a sus pies. Y me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Es decir, que lo tienen atado. Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Es decir, hermano, esto es un pueblo no tradicionalista. Es un pueblo que ha tomado la verdad desde el origen, desde la creación. Ha viajado por toda la historia. Tienen la capacidad de tener todo el volumen de las historias. No todos llegaron a ver todo esto. Y tienen el privilegio de tener un tiempo de sellamiento, por lo cual, para ser sellados, tienen que primeramente atar el testimonio. Bien. Dice entonces el 3. Repite el 7, de nuevo, Miguel, que 3. se fue la señal ahí. Bien. Pero Miriam no pudo. Ah, bueno, dale. Ya se está grabando. Dice el 7.3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Dice Yohanan, y oí el número de los sellados, que esto no podía hacerlo. David trató de censar al pueblo, numerar al pueblo, y ustedes saben el castigo, pero si viene del Señor, ya la cosa cambia, porque Él es quien está revelando a su siervo. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel o de los descendientes. Dice, de los hijos de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Yeshua cuando estaba sentado en una mesa comiendo? Que había una mujer, creo que era cananea, tratando de alimentarse de las migajas. ¿O qué le dice Yeshua cuando él trata de cubrirla con el testimonio? He aquí una verdadera israelita.
en la cual no hay engaño. O Natanael, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero la cananea y Natanael eran de dos nacionalidades, era cananea un ídolo. Sin embargo, que este Natanael asistía en el templo, no estudiaba con los rabinos, estudiaba debajo de un árbol solo. Es decir, hermano, Israel que estamos hablando es la descendencia, hijo de Israel. Dice acá, de la tribu de Judá. En el hebreo dice, de la vara de Judá. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Asher, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isahar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ahora, uno lee ligeramente y no se advierte que faltan dos tribus. No es que falten dos tribus, que dos tribus fueron echadas afuera. Y en lugar, el pacto que el Señor hizo con Jacob a la muerte de Joseph cuando murió, un pacto claro, que es muy clásico, que cuando salgan de aquí, se llevarán, ¿qué? Mis huesos, no la ceremonia en la carne. Mis huesos porque sigo guardando la fe. Sin embargo, aquí está de la tribu de Zabulón. A ver, de la tribu, a ver, de Gad. Espérate, estoy buscando a Joseph. Sí, está ahí. Correcto. En el de la tribu de Joseph, 12.000 sellados. ¿Qué pasó? A la hora de salir el pueblo de Israel de Egipto, no vayan a pensar que no se quedaron muchos israelitas viviendo el sueño de que Egipto volvería a levantarse de nuevo. Es decir, que si Joseph, los fieles y el remanente que sale por la fiesta de la Pascua llevó los huesos de Joseph. Todo aquel hebreo o israelita o de cualquier tribu particular que quedaron allí no fueron bendecidos por el Eterno. Tuvieron que morir lentamente de hambre y de necesidad porque Egipto estaba, como está escrito, devastado totalmente. Es decir, que no piensen que todo el pueblo de Israel salió. Se quedaron muchos acomodados en sus lugares donde ellos habían conocido nada más que la vida de egipcia. Se habían olvidado de las promesas esas a Abraham, Isaac y Jacob. Bien, pero aquí falta una Quiere decir que todo el pueblo no comió la Pascua conforme a como le dijo el ángel, que tenía que guardar el mandamiento, guardar el cordero hasta el día 10 y inmolarlo entre las tardes. Por eso es que el profeta Isaías dice, si Israel fuese, porque ese es el testimonio, como la arena del mar, ¿se puede contar la arena del mar cada granito? No. Tan solo el remanente será salvo. Estamos hablando del Israel fiel, no el de la idolatría. Isaías ya lo dice. Amén. Ustedes pueden encontrar el texto. Pero aquí, en estos personajes, que son 12 y 1.000 por cada uno, nos encontramos que faltan dos tribus. Falta la tribu de Dan y falta la tribu de Efraín. Dos Dan entidades por la cual las personas cuando leen de la tribu de Efraín no advierten de que Efraín, o sea, mediante el Señor se lo digo, Efraín es dado a ídolos, córtalo, déjalo. Ya Efraín no fue Efraín. Que la tradición ubicó a efraínitas extranjeros para suplir el hueco de las tribus que faltaban, eso es un momento tradicional histórico que un día hablaremos de eso. Falta Efraín. Ahora, también falta Dan. ¿Por qué falta Dan? Dan, la tribu ¿de qué? De la sangre. Vamos a hablarlo claro. La tribu de la sangre. Pero Yeshua advirtió cuando lo estaban enjuiciando en Jerusalén que Pilato le había expresado que él no tiene nada culpable
no tiene nada de culpa en cuanto a la causa que ustedes para que yo lo juzgue. Dice el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dicen ellos, hicieron el pacto con ellos para siempre. Por eso no lo encuentran. Es decir, que las tribus de Judá descendió al nivel de Dan. Y en el nivel de Dan, la sangre se llamaban los judíos, eran danitas. La sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos para siempre. Hasta la actualidad. Bien, es decir, hermano, que utilizando la idea profética como está escrito, hay algo muy importante en este pueblo, en este descendiente. Hay algo muy probable en la cual dice que para sellarlo tienen que atar el testimonio. ¿Dónde atar el testimonio? ¿Dónde se ata el testimonio? Ya lo vimos ya en otros estudios. Se ataba al lado del arca. Pero el atarlo de una manera, en la realidad, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, atarlos a las tablas del corazón. El testimonio. Es decir, que hermano, estamos hablando de un pueblo que conoce perfectamente la historia, están imbuidos de las grandes verdades desde la creación, pero algo tienen de peculiar, algo que vamos a hablarlo, y es con respecto al calendario. Lo vuelvo a tocar una vez más. Pero ahora, yo me pregunto, ¿es que el testimonio te habla el calendario? Correcto. Día y hora. Mi pregunta siempre fue hace tiempo. ¿Por qué los antiguos, Abraham, no conoció a los 144,000? Porque ni tampoco los discípulos. El único que quedó en vida en ese tiempo fue Johanán. Y él es el único que vio lo que le enseñó el Señor en la isla de Patmos. Los otros no conocieron nada de estos temas porque ya estaban muertos todos ya. Quedaba Johanán solito. Es decir que Abraham pudo haber hablado de esto. Si atendemos el testimonio de Yeshua, vamos a ver qué dice el testimonio de Yeshua, porque alguien tiene que testificar de estas personas. Bien, vamos a ir al testimonio de Yeshua un momentico, en una parte en el libro de Johanán, donde él dice con estas palabras, aquí en el capítulo 8 de Johanán, dice aquí el texto 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, que tenemos que ir un poco más allá. Desde el Bereshit en hebreo. ¿Qué dijo él en el desde Bereshit? La creación en el hebreo te está diciendo. Bueno, concuerda esto cuando era un ángel, efectivamente, cuando vamos a Isaías, al libro de Isaías, en el libro de Isaías, vamos a ver si concuerda el testimonio de lo que le llaman Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, con los escritos antiguos. Dice aquí en el capítulo de Isaías, el capítulo 41 de Isaías. Dice así el libro de Isaías. Bien, en el capítulo 41, el texto 21 en adelante. Dice Isaías 41, a ver si concuerda con las palabras de Yeshua. Dice el 41:21, alegad por vuestra causa, dice el Señor, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anunciemos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio, lo que desde el principio os he dicho, hermanos. Es decir, que desde la creación están hablando de los 144,000, pero ¿en qué estelo del testimonio escrito y revelado del Señor a Moshe están escritos ellos?
vuelvo y les adelanto una parte, es por causa del calendario. Vamos a ver un momentico si Abraham, vamos a empezar por Abraham. Si el pacto con Abraham tenía que ver con los 144 Vamos meses. a ver entonces, porque en Abraham, en el Bereshit, hay algo que quizás lo hemos pasado por alto, pero si leemos y escudriñamos las escrituras, de tal manera que nos guíe un santo ángel, no vamos a ganar mucho. Porque nuestras tradiciones están mezcladas de tal manera que se interponen a la luz de la verdad. Y ahí es cuando comienza el juicio de tomar la decisión si obedece o no obedece. Dice aquí en el capítulo 15 del Bereshit, Abraham conocía el tema de los 144,000 y la posteridad futura que iba a pasar de siglo en siglo hasta la parte final de la historia en el capítulo 7 de Revelación. Vamos a verlo. Dice aquí en el capítulo 15 de el Bereshit o el Génesis. Dice acá, en el texto 13 en adelante. Entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, no habla de pueblo, tu descendencia morará. Que la descendencia es por el testimonio, con la Torá, esa es la descendencia. Bien, dice el 15:12. El 15:13, entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Bueno, cuando el Señor está hablando a su siervo, el tener prole, mira, no me ha dado prole, el Señor le empieza a dar una serie de instrucciones para tener la prole directamente por una mujer estéril, ya el Señor ya estaba allá anunciando que si hay algo que tienen los 144,000, que ellos reconocen a Abraham como el padre de la fe o el padre de la confianza. ¿Pero de qué confianza? Ahora, muchos dicen, vosotros sois hijos de Abraham, también nosotros. Pero el problema es que la descendencia por la cual vino Yishac, es la parte que viene hasta Yeshua y de Yeshua a su Shelia y a la diáspora después que ellos fueron esparcidos por el mundo, dándole a entender que el libro de revelación tiene que concordar perfectamente con esto. Es decir, 400 años de esclavitud. Bien, estos 400 años de esclavitud tienen que ver con los 144,000. Bueno, vamos a comprobarlo ahora. Debe de ser por el calendario, ya se los advertí. O sea, que tienen que conocer el mismo testimonio que tenía Abraham, porque Abraham, para poder contarlo como descendencia, tiene que conocer el testimonio también que dice Isaías 8:20. Bien, es decir, hermano, que tiene que verse estos 400 años, están involucrados los 144,000, pero como les dije, por el calendario. Bien, el tiempo del año de las escrituras, o desde la creación, está compuesto por 360 días. No es por 365 días, es por 360 días. ¿Y por qué son 12 tribus? ¿Por qué está el número 12? Porque son 12 meses. Vamos a comprobarlo, pero les adelanto, tiene que ser por el calendario. Bien, vamos a hacer la prueba. Si uno multiplica por el calendario gregoriano los 400 años por 365 días, vamos a ver cuál es el valor que obtenemos para saber si habló Abraham o no, o se le reveló el tema de los 144 meses. Estamos trabajando con el calendario gregoriano, en la cual está incluido un día como día de reposo, que no lo puede ser porque ya desde el capítulo 5 y mucho hay después, te está diciendo que el sábado no tiene cabida en la descendencia de Abraham. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da? 360
400 años por 365 días. 146. ¿Cuánto da? 146 días. Yo creo que aquí no habla de los 144. Si usted aplica el calendario gregoriano, que no le añadí los minutos y los segundos, lo dejé en 300 con 5 días después, entonces vamos a comprobarlo por el calendario del Eterno desde la creación. Vamos a multiplicar 400 años de esclavitud por el calendario de 360 días. ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto le da a usted? A ver. 400 años por 360 días. Vamos a ver. Es decir, que 400 años por el calendario que guardaba Abraham, Isaac y Jacob desde Adán, usted lo multiplica, aplica la palabra en hebreo urbut, multiplicar, y usted va a encontrar que son 144,000. ¡Qué casualidad! ¿O qué causalidad? Es decir, que ya el Señor le estaba hablando a este siervo de esa descendencia que llegaría a la última parte final, donde dice el Señor, que ahora ustedes pueden entenderlo en Mateo 24 o en el 22 de Lucas, no pasará de esta generación. ¿Qué generación? La de los 144,000. No pasará de esta generación. Es decir, que hay un número completo de esa generación. El Señor lo revela en el libro de Revelación. Y por lo tanto, Abraham tenía información de estos descendientes de él en la última parte final de la historia. Multiplicando exactamente los 400 años por 360 días del calendario de la Torá, exactamente te habla de un pueblo, no de un número, hermano. Te habla de un pueblo. 144,000. También es la cuarta generación. Que es la cuarta generación. Bien. Vamos entonces a entender que estos 144,000 con 12 tribus está bien plagada. ¿De qué? De sistemas antiguos en la cual se reconoce, en Los Ángeles lo reconocen como atar el testimonio. Y para sellarlo, tiene que sellarlo de acuerdo a sus padres. Por eso dice, acuérdense esta parte del libro de los Romanos, para que le puedan aplicar esta tesis, porque usted no puede tomar el libro de los Romanos sin tener el testimonio de los antiguos. En el 11 dice acá, diciendo aquí, en el 11, el capítulo 11, el texto 28, así en cuanto a la Besorá, son enemigos el 11:28 del libro de los Romanos, para concordar quiénes son los descendientes, porque Rabbi Shaul sabía esta historia, quizás no conocía de los 144,000, pero en sus escritos inspirados por el Señor, no podía tener ni un detalle en falta. Quizás no lo advirtió, pero la última generación tiene que advertirlo. Dice el capítulo 11, el texto 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿quién? De Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién amó el Señor cuando hizo pacto con Abraham? ¿Al Israel de la carne o al Israel último de la historia? Hermano, estamos hablando de la descendencia, ¿no? Amén. Y él lo dice que si no hubiese dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra, hubiéramos venido a ser. Quiere decir que hay una descendencia
Este número 12. Que viene corriendo. Todos conocen de que siempre el Señor clasificó a sus tribus con el número 12. Pero vamos a ver si en el principio de la creación, de la creación, ya estaban guardados los 144,000. Porque el Señor ve el fin ¿de dónde? Desde el principio. Dice Isaías que el Señor ve el fin. Lo que no lo advertimos nosotros porque no creemos en eso. Lo amamos y no creemos en su palabra. Es algo contradictorio. Con la boca lo honra, pero con el corazón rechaza los santos escritos. Pero entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy hijo de Israel. Como le dijo el Señor a Nicodemo. Y tú siendo maestro de Israel, ¿no conoces esto? Eres ignorante a la historia en la cual los padres consignaron por escrito todo claro y revelado, como tú no conoces que tienes que nacer de nuevo. Es que la tradición. O en el hebreo, como dice, tienes que venir estudiando desde el principio para que veas la concatenación de ciertas verdades que te van a llevar a que si tú viniste de noche a consultarme, que fue lo que le quiso decir Yeshua, simplemente porque algo concuerda y algo no concuerda, pero tú quieres verlo por un contacto personal. Es decir, que en la creación, que son de 7 días, está guardado el número de los 144,000. En los 7 días, hermano. Bien, vamos a hacer un experimento. Son 12 tribus. Son 144,000. Este número 144,012 es un juego profético en la cual cualquiera puede pensar que es un número cualquiera. No es cualquiera, está enraizado por el testimonio de los antiguos. Amén. Y por el 12 porque está enraizado desde el principio de la creación. Todo esto viene desde tiempos antiguos. Bien, vamos a la creación. La creación fue hecha ¿en cuántos días? En 7 días. Y Yeshua, en el capítulo de Yohanan, el texto 19, el texto 10 y 11, vamos a ver si Yeshua concuerda. Él dice, no tiene el día 12 horas. Y usted le puede decir, pero 12 horas tienen que ver con 12 tribus. Sí, él estaba hablando de eso, lo que pasa es que la tradición ha borrado el continente total de las revelaciones que le dio el Señor. Sí, dice Yeshua, el día tiene 12 horas. Bueno, vamos a hacer una parte de la historia, porque en el calendario gregoriano, que era el juliano, que viene de Egipto, el que tenemos, viene de Memphis, viene de Osiris. Este calendario gregoriano nació en Egipto y todos estamos metidos en Egipto, guardando el día de Faraón, el día de Ran, dios del sol. No se dan cuenta de que hay algo que no concuerda, hermano. Es decir, si la creación fue hecha en 7 días, vamos a ver que el calendario gregoriano tiene ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas el día. Mire, para que ustedes vean que todo número concuerda. Si se lo lee dentro del testimonio, la persona encontrará un sellamiento, es decir, una postura en la cual nadie, ni la muerte lo puede cambiar. Bien, vamos entonces a hacer un experimento. Si son 7 días, vamos a aplicarle, aunque sabemos que el calendario gregoriano, pero el problema es que las personas cuando guardan el calendario gregoriano, no en palabras, en silencio, en nuestro Rúa, le está diciendo al Señor que se equivocó desde la creación. No lo confiesan. ¿Por qué? Porque temen a las tradiciones de los padres. Lo ignoran porque no quieren saber de nada de eso. Lo desprecian porque concuerda con el testimonio de Yeshua. Y ahí está cuál de los 3 ejemplos son culpables todos. Bien, vamos a multiplicar los 7 días, ¿no verdad? Por 24 horas. Vamos a ver si el año de la Torá de 360 días, usted multiplica 7 por 24 horas, ¿qué número le da? O 24 por 7, ¿qué número le da? 150. ¿Cuánto le da? 151.
158. 168. Es decir, que usted multiplica los 7 días de la creación por el calendario gregoriano, usted halla el número 168 y no le preocupa. Es un número, no es un número, es una violación. Ahora, si usted multiplica los 7 días por 12 meses del año, 12 meses del año, vamos a ver qué producto tenemos. 7 días por los 12 meses del año. ¿Cuánto te da? 84. Usted dice, ¿pero qué tiene que ver con los 360? Tiene que ver con los 160, ¿por qué? 84 a 168. El número es más corto. Parece que la eternidad, con respecto a lo que dice Yeshua, vuestro tiempo está siempre presto. Largo, es muy largo. El mío aún no ha llegado. Es decir, que la eternidad no es para pasar 24, es menos tiempo. Claro. Y ahí se perpetúa la eternidad. Nos da 84. Es decir, 7 por 12 meses, 84. Si lo multiplicamos de 12 meses a 12 horas, va a dar el mismo producto. 84. Ahora, 84 dividido entre 360. No se puede dividir. No se puede. Tienes que dividir 360 dividirlo entre 84 de 12 horas. No da redondo, no es esa división. 360 entre 12. Entre 12. Es entre 12. Entre 12 horas. Te da 30. Bien, ¿cuánto tenemos allí? Te da 30. Te da 30. Los 30 días. 30 días de cada mes. De cada mes. Y usted puede dudar, pero ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos entonces, en vez de hacer esta operación que fue el que yo... Sí, pero mira... Espérate. 84 horas entre 12. 84. 12 entre 84 7 horas. Te da 7. Volvemos a la historia. Te da 7. 7 días. 12. Es decir, que los 7 días concuerdan y echan por tierra el calendario gregoriano, juliano, de Memphis, de Osiris, sí, de Ran. 84 son los 7 días, ¿no es verdad? Es por los 7 días. Sí. Y esos 7 días tienen 12 horas. 12 horas. Pero cuando tú divides la mitad de la semana, te da 42. Que son 3 meses y medio. Más 42 son 84. 84. Es decir, que el número 12, las 12 tribus de Israel, por ser 12, están embaucadas dentro del testimonio atado. Mira, mi hermano, no puede haber un sellamiento si no se escudriñan los testimonios desde el principio. ¿Que te hablan de quién? ¿Quién tú eres? Lo que desde el principio les estoy diciendo. Sí, pero nos pueden decir, sí, pero en Abraham conocía el testimonio. Claro que sí, porque cuando le da la promesa del hijo, ¿cuándo tenía que nacer el hijo? El mismo día que iba a nacer el Mashiach. Ese es el testimonio. ¿Y cuándo tenía que sacrificar a su hijo con 20 añitos? Igual. Entonces, la te está hablando del testimonio de la posteridad y la seguridad de Isaac con su descendencia llega hasta los 144. Hermano, en 2 palabras. El mismo día. En 2 palabras. El número 12 es porque eran 12 tribus. Si el Israel, por la carne, toma un 13º mes o toma el calendario, ahí se ve exactamente dónde no hay está testimonio. parado el Israel por la carne. Ahí no hay está testimonio. Fuera del campamento. Y fuera del testimonio. Está fuera del campamento. Entonces yo no puedo entender que no tiene testimonio. hayan personas que han venido aquí enseñando el remanente y que Yeshua era judío y que él leía para allá o que él leía, por ejemplo, libros y que era tradicionalistas. ¿Cómo va a ser? Y que era fariseo, no entiendo.
Si él mismo dice del principio, y si él habló desde el principio, ya tiene ya por esta cuenta de 12, de que el número 365 días y el calendario gregoriano que viene del juliano, que viene de Egipto, chico, te lo pone fuera. Entonces, el día santo que se está guardando, ¿qué día es? Ese día está fuera de la profecía. Está fuera de la profecía. Conclusión, que el sábado no tiene testimonio. Bien, bien, porque bien. quien te pone el testimonio es el hijo. Ahora, como le dio la promesa a Abraham del hijo que día tenía que nacer Isaac, el día 15. Ahora, el mismo día 15 que tiene que nacer Mashiach. Ahora, si los 144, hemos visto que el número 12 y aún el número 144.000 está plegado de una manera, vamos a buscar otra parte muy contundente. El número divisible por 144. 12. 12. 12 por 12. Bien, es decir, 12 tribus, ¿no verdad? Por 12 meses, 12 horas. Por 12 las horas. 12 horas. Las horas son la clave del día. ¿Cuánto te da? El número, ¿cuánto? 144. ¿Qué medida de hombre que es de ángel? Vamos a ver entonces en el libro de Revelación si están plegados y unidos con el testimonio de Yeshua. Vamos allí, aquí en Revelación. 12 primogénitos guardando 12 horas. Exactamente, entonces no pueden 12 guardar primogénitos. cualquier día. No. Dice aquí en el número, en el capítulo 21, el texto 17 dice de esta manera. Revelación 21, 17. Dice de esta manera. Él midió su muro 144 codos de medida. ¿De quién? De la descendencia de medida de hombre, la cual también los ángeles guardan este calendario. Ven acá, chicos. Entonces, si esta medida dicen que es un codo, que hay que medir desde el codo en adelante, y hay una serie de interpretaciones, chicos, por el testimonio de Yeshua es que se conoce qué significa lo que dice ahí. Es decir, 12 tribus por 12 horas te da 144. Y si usted entonces 12 meses por 12 horas, ¿cuánto le da? 144. Entonces, este texto es tan profundo que nadie se puede meter ahí. Claro, siempre y cuando no tomen el testimonio de Yeshua, es verdad que nadie puede entrar. Muchos querrán entrar, dice el Señor, mas no podrán. Es decir, que este tema de los 144... Pero el testimonio siempre lo tuvieron los antiguos, todos desde Adán. Están involucrados con el calendario. ¿Sí? El censo de número es una enseñanza torá. El número de las tribus es una enseñanza torá. Eso se dice ata el testimonio. Ata, si no lo ata, ¿dónde lo vas a atar? ¿En el poste de tu casa? No, el poste de tu casa es una señal. Todo eso es atar el testimonio. Pero es atarlo, es buscar el misterio que hay en el testimonio para que la persona entonces encuentre una seguridad de entendimiento, que es lo que le llaman sellado, es decir, setón. No puedes romper a la persona, no puedes llevar a la persona cuando haya entendido en su corazón y haya visto la verdad. No, está sellado. Ni la muerte lo mueve. Ni la muerte lo mueve. Pero tiene que ser verdad la palabra acompañada de rúa, porque ¿cuántas personas han escuchado el testimonio de Mashiach y no han sido sellados? Han vuelto de nuevo al cristianismo, o han vuelto al adventismo, o han vuelto al mundo, no han sido sellados. No, porque, tiene que venir acompañada con el rúa. No ataron el testimonio. Claro. No concordaba con las ideas que sus padres les enseñaron. Y en el corazón, que solamente lo conoce el Señor, siempre hubo una guerra. Amén. Es una decisión. No se aceptó. O es o no es. O me voy o me quedo. Ya
la más fácil tarea es irte porque te vas a encontrar con otros obstáculos mayores que lo que tú vives. Y espíritu de error para que le creas a la mentira. Ya. Bien, entonces, ¿qué día de Shabbat guardan los 144,000? Ya vimos que el gregoriano viene de Egipto y que con la prueba del calendario, con las 12 tribus, no resiste el testimonio. Tienen que echar el calendario fuera con su estiércol y que se queme allá de tal manera que no tenga entrada nunca en el campamento de los hijos de Israel. ¿Qué Shabbat guardaba Yeshua? Guardaba el sábado. Los 144,000, ¿qué Shabbat guardan? Si tienen el testimonio de Yeshua, deben de guardar el mismo día que Yeshua guardó. Es decir, que hay que buscar y pesquisar en la Torá que los 144,000, si son sellados, algunos dicen que el sello es el sábado, pero cuando tú ves si es el sábado y lo comparas con el calendario, el sábado no tiene cabida, ni el calendario gregoriano. Es que el sábado no tiene cabeza. No tiene cabeza. Empezando ya de entrada, sin cabeza tú no puedes tener cuerpo. El sábado Pero cuando el simplemente, Señor creó no existía el sábado. pero el sábado simplemente es el día de Saturno, es un día de un dios pagano. Ni en el monte El Sinaí Shabbat, existía el sábado. bueno, ¿qué significa el Shabbat? Reposo. No, el Shabbat significa un asentamiento en la verdad, en la cual tú puedes compartir con otra persona la misma historia, un solo sentir, un corazón. Esto se llama reposo de qué? De salir del error, para reposar Amén. en la verdad. Eso se llama Y Shabbat. unirte con tu creador. Eso es ¿Por qué? Shabbat. ¿Por qué el creador no porque tiene...? reposó y al No, séptimo día, pero que el séptimo día tú estás, porque tú estás hablando del error constantemente. ¿Cómo tú te vas a santificar en ese día si lo que tú tienes en tu corazón es un error de interpretación y maestros que están enseñando la tradición de los padres? Entonces se llama no comeréis leudado. Bien, Pero es que él mismo lo dice que si tú no tienes memoria del día, que lo que te da el día es el testimonio, dice que estás comiendo leudado. Bien, volvamos al tema entonces. ¿Qué día guardaban los 144,000? Que no comen leudado. Bien, vamos un momentico a la Torá y la persona va a caer en cuenta si aparta la tradición de su corazón y la enseñanza de los padres y la doctrina de una iglesia que no te enseña sino a ir en contra de ella misma. Aquí en el libro de Shemot o en el libro de Éxodo, vamos a ver en el famoso capítulo 13, que es un fundamento de todo lo que hemos hablado del Cordero de la Mañana, es el fundamento total. Y yo pienso que Shemot capítulo 13, parece que los 144,000 volvieron a atar en este entendimiento de que Dios guarda el testimonio para ser sellado. Bien, en Shemot capítulo 13, dice así, aquí está, dice el 13:1, Hashem habló mucho diciendo, conságrame o santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, míos son, que abre matriz, escapa totalmente y se pone en el nacimiento correcto por la cual puede la mujer que da luz a este hijo, porque él lo había dicho en el 4. Israel es mi hijo, pero si Israel es su hijo, ¿es el Israel tradicional o el de la descendencia? Debe ser el de la descendencia. Dice así el 3. Y Moshe dijo al pueblo, tened memoria de este día. Los 144,000 tenían memoria del día que salió Israel de Egipto. Para no comer leudado. Dice así, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, aunque usted celebre la Pascua y no advierta que el día que ellos salieron, reposaron, no por el caminar, sino de la doctrina, del error y de las imágenes, aquellas confusas que le ponían y le decían los egipcios que eran sus dioses. Estos que salen de Egipto, dice,
si tú celebras la Pascua, separas el cordero, el pan sin levadura, pero sigues guardando el día, es decir, que si tú guardas el día, tú no sales. Muchos se quedaron allá. ¿Por qué no estaban de acuerdo en salir muchos hebreos? Porque los enseñaron a guardar el sábado que viene de Egipto. Esa es la situación. Le enseñaron a guardar el sábado que viene de Egipto. Pero en la restauración, en el tiempo de Moisés, el Señor les iba a revelar el verdadero calendario por la cual el Shabbat no tiene nada que ver con el sábado. Si los israelitas que se quedaron en Egipto amaban al Señor, sí lo amaban, pero tradicionalmente estaban enseñados por maestros de Egipto, en la cual el sábado era su día. Y como era para descansar, no salieron. Esa es la verdadera historia, es que el sábado viene de Egipto, que es el día de Saturno. Bien, es decir que si usted guarda el sábado, usted come el leudado, pero si usted guarda el Shabbat en el momento en que los hijos de Israel salieron, chicos, entonces usted está guardando el día que desde la creación viene el Señor marcando la historia y revelándose a cada generación que no conocía esta historia. Es decir, salieron. Ya ustedes saben que el número 33 salen el día 15. Parece que el día 15 no concordaban con los israelitas que estaban en Egipto porque tenían el calendario que más tarde iba a ser el juliano y lo tenemos mundialmente como el gregoriano. Bien. Pero viene de Egipto. Pero viene desde Egipto. Ahora, guardan los 144,000 el sábado o el Shabbat de la salida de sus padres de Egipto. Vamos un momentico acá al libro de Marcos y vamos a consultar a Yeshua para que Yeshua me dé mi entrada, porque es su testimonio. En Marcos, bien, en Marcos el capítulo 2 de Marcos. Vamos a ver si mi Yeshua me va a ayudar a atar el testimonio, porque el testimonio es lo único que ata la verdad en el corazón. Dice el 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que comían con él estaban? Y cómo entró en la casa de Elohim a Abiatar, sumo sacerdote, comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, aún dio a los que con él estaban. Es decir, que era un día de ¿qué? De Shabbat, esa historia. Dice el 27, también le digo, el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de ¿qué? Es Señor aún del día de ¿qué? Desde que se lo reveló a Abraham, desde la creación, todavía sigue siendo Señor. Bueno, y los 144,000, ¿qué día guardaban? ¿El sábado o el Shabbat del testimonio de Yeshua? Efectivamente, cuando vamos a Revelación, te dice ahí, en el capítulo 1, dice acá, en el texto 10, dice así: yo estaba en el Ruach, en el día del Señor. ¿Qué día del Señor? Marcos te dice que todavía el Señor es también Señor del día de Shabbat. Y si Yohanan estaba en el día del Señor, ¿qué día era ese? ¿Cualquier Shabbat? Porque Juan no puede comer leudado, él sabía cuándo era el Shabbat. Es decir, hermanos, que el día del Señor es el día en que el Señor sacó a las huestes de Israel de Egipto. El día de la libertad. El día
de reposo. El día de romper las cadenas con Egipto. Guardamos el día del Señor o el día. Se puede pensar, bueno, el día del Señor es el sábado. Pero ya hemos visto ya que por los 144.000 el calendario de Egipto, que para en el gregoriano, es echado fuera. Entonces, es decir, que si Yohanan estaba en el día del Señor, ¿desde dónde nace el sol en los 144.000? Dice aquí en el capítulo 7, el texto 2, vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, dice en el hebreo. ¿Y cuándo nace el sol? ¿Cuándo nace el sol? Si el sol civilmente es un recorrido con... No. El sol que le pone tiene su nacimiento desde el mes primero. Desde el mes primero. En el capítulo 12, este será para ustedes el comienzo de los meses del año. Entonces, ¿de dónde nace el sol? ¿Desde dónde nace el sol? ¿Desde la nueva luna? Claro que empezó de la nueva luna, pero ¿de dónde nace? ¿Dónde nace? Si el sol nace en el día 15, ¿a quién le pertenece el sol? ¿Es santificado para el Señor? Tanto los animales como míos son, la creación es mía. Todo lo que habla de la creación en el nacimiento, claro, ve el fin, el fin desde... Sí, pero que es la luna la que le pone el tope. Porque sí. él sale... Espérate. Si el sol nace, ¿dónde es que nace el sol? ¿A qué hora? El sol nace el 15 del mes primero. ¿Pero a qué hora? Porque ahí nació Israel. Amén. Ahí nació nuestros ascendientes por la promesa. Este sol nace en plenilunio el día 15, donde el 16 comienza a desfasarse la luna. Ya. Es decir, el complemento total del día del Señor, donde estaba Yohanan, era el día 15 del mes primero. Y entonces, si los 144.000 reciben el testimonio de Yohanan y ahora tienen que de donde nace el sol, ¿cómo aprendieron ellos a atar la Torah en el testimonio? Buscando la salida del pueblo de Israel en Egipto. El sol nace el 15 del mes primero porque ahí nació un pueblo. Deja salir a La mi hijo. descendencia. Deja salir a mi hijo. El testimonio de Yeshua te dice que si él nació el 15 y el nacimiento del sol debe nacer en un día, tiene que nacer en el 15 porque todo está consagrado para quién. Está dentro del testimonio de Yeshua. Por lo tanto, dice Yeshua que lo dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, otro el que da testimonio de mí. El 15 es donde nace el sol. Y donde llega la luna a su plenitud. Sí, porque están igual que en los días de la creación. Igual que en los días Cuando lo único tú ves, de la creación. donde uno tú ves ese esquema de la Es el creación. 15, es el 15. En el El que desde el 15. principio le he dicho. El que desde Lo que desde el principio se he ha dicho. dicho. Entonces- Parece que la luna, una de las lumbreras se apagó, pero es la estructura. Pero ese día es el día que ya está. Exactamente. Los dos alumbrando igual. ¿Desde qué día sale el sol? Dice, dice, de donde sale el sol. Pero en el hebreo te dice, bueno, sí sale. Pero no sale su sol para justos e injustos. Pero la diferencia es que ama a los injustos porque sale el sol. No es porque los injustos no tienen el testimonio de Yeshua. Él les da el sol, pero si no interpretan el sol donde nace, usted le va a salir también, pero usted, ese sol, ese mismo, es quien lo va a quemar a usted. Por eso dice que el mundo no le puede ver a él ni No le le puede conoce. ver ni le conoce. No lo puede ver ni le conoce. Porque no tienen el testimonio de él. Tiene que tener el testimonio Lo que del sol, la lo que te Y las ata, el estrellas. testimonio es atado para que la Torah pueda ser sellada en la mente y el corazón del hombre. Quiere decir que si tú no conoces el testimonio, que es lo que hay que atar primero, tú no puedes tener Torah, y te lo dice en Shemot 13, para que Tienen la Torah esté en atar tu boca. el testimonio. Para que la Torah esté en tu boca. Fíjate que él hace énfasis en el día 15. Los primogénitos nacen el día 15. El mismo día que sale Israel de Egipto. Para que no comas leudado. Y después te dice ahí en Shemot 23, 18 te dice, no comerás pan leudo con la sangre de mi sacrificio. Quiere decir que el sacrificio de él iba a ser el mismo día que salía el pueblo de Israel de Egipto. Alguien nos Porque te puede dice, para que no comas leudado. Alguien nos puede preguntar, pero hermano, el sol
Muchachos, si fue lo primero que te puso en el cuarto día, tú no estabas allí. En el cuarto día te puso como testigo lo que nacía desde el principio de Exacto, pone de las los días. lumbreras que ya estaban creadas, ya Bien, él estableció las lumbreras, no aquí que las no creó. dice, una persona pues, pero aquí no dice en Shemot capítulo 13, te habla de los hombres y de los animales, míos son. Sí, pero ¿cómo te Míos vas a son, regir? pero ante los hombres y los animales, ¿qué era de él? La Eso no creación, es la creación. eso era de él. Ahora. Él no hizo primero a los hombres y los animales y después hizo el sol, la luna y la no. Bien, es su tesoro. Es donde él se place para que el hombre viva vinculándose con la Torah. Exacto. Ahora. ¿Qué día fue entonces en que cuando Joseph le revela a sus hermanos que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban? En el mismo día 15, muchos siglos después, o muchos años después, cuando se da a conocer a sus hermanos, no se inclinaron todos. Sí. ¿Y qué día era ese? El día de la salida de Israel de Egipto más tarde. Es decir, hermano, que si usted no cuenta con el nacimiento del sol, que es el 15 del mes primero, donde Yeshua tiene su testimonio arraigado allí, entonces usted no puede tener no tiene Torah, no conoces Torah. Y menos un sellamiento. Entonces, los 144,000 que guardan la tradición de los padres o la Torah desde el principio hasta el final, sin ningún comentario ajeno a la misma. Pero guardan esa Torah porque conocen el testimonio del Hijo, porque si usted no conoce el testimonio, usted no está guardando Torah, no tienes Torah, porque lo dice ahí. Bien, es decir, hermano, que hemos hecho un análisis de los 144,000, las distintas características de las cuales se detiene el viento, los 4 vientos, 4 ángeles, que detienen las guerras, las enfermedades, para que no llegue a este pueblo, para darle tiempo al Señor, que atan el testimonio. Para que y cuando dejan de atar el testimonio, que lo tienen bien guardado en su corazón, entonces ya están sellados. Dice que le nace el sol de justicia. Le nace el sol. De justicia, ¿ves? Porque es el mandamiento. Entonces el 15 es el símil, es el puente para llevarte para el día eterno. Claro. Porque es el día eterno. Siempre lo fue. No por causa es un día redentivo. No por causa del hombre, porque el hombre sabía el Señor que iba a caer. Por causa, que es conocido por el Señor. Por causa del Shabbat eterno. Eterno, exactamente. Es decir, que todo es un rescate para llevarte allí. A la eternidad. Entonces eres devuelto. El Shabbat es la imagen del día eterno. Y está sellado con el del Hijo, porque el Hijo nace, muere, resucita y viene en ese día. El Señor te va dando pistas por toda la Torah. Exactamente. Porque hay una delineación correcta que no se puede romper. No se debe romper. Hasta que el día, que es el 15, hasta que el día se haga perfecto, que es el 15. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Claro, mijo, claro. Es ahí donde nace el sol. Exactamente. Es decir, que el sol te nace desde el día 15 del mes primero. No, ya te viene saliendo, pero el problema es que él no contó con un astro que estaba menguado o que estaba creciendo. No. Dice él dos grandes lumbreras. Un astro que estaba iluminado también. Dos grandes lumbreras. ¿Y dónde lumbreras puede iluminarse la luna? En el 15 de todos los meses. El 15. Olvídate. Quiere decir que él reservó, aún en la caída, en ese día 15, es el día cuando de la eternidad. Es el símil del día de la eternidad, aún estando caído. Porque en el día 15 el sol y la luna están brillando en su plenitud. Por eso es que es señal entre ellos. Porque es señal. Ellos no se olvidan de su pacto. No, el pacto eterno, pacto eterno. Bien, entonces, lejos de que hay que puntualizar que él no creó las lumbreras en el cuarto día, él las estableció, él las creó en el día eterno y las puso las dos grandes lumbreras. Como después cae y empieza a menguar, pero sigue en los días 15, en los Shabbat 15, recordando la eternidad. Entonces, confirmada por su Hijo. Si no tuviéramos este testimonio, no sabríamos dónde nacería el sol. No sabríamos entonces dónde nacería el sol. ¿Dónde nace? ¿Desde el oriente? No.
Porque En un día. En el oriente ya están haciendo hace rato los que están. Dice, el oriental tú le preguntas, ¿dónde nace el sol? No, desde allá abajo. Y tú le preguntas de dónde. No te encuentras nada. El nacimiento es por No, Torah. porque él sale, es así. Sale, El se pone, sale, se nacimiento pone, es sale, por se pone. Torah. Pero La Torah de la creación Sale, se pone, mezclada con sale. la redención. Pero mira, eso concuerda La luna. con lo que estabas enseñando ahorita de las 12 horas, los 12 meses. Porque, a ver, el sol te nace en el 15, pero en el mes primero. En el mes primero. Allá, entonces te da un recorrido de 12 meses. 12 Igual que la luna te da el recorrido 12 renovaciones. de 30 días. Pero en 12 horas. En 12 horas, correcto. Ya, todo ese proceso es en 12 Porque horas. la restauración, pero que te está hablando de un nacimiento y de un llegar a un fin. Para luego operar. Para de nuevo. Correcto. Pero desde el mes primero. Al Bien. que la luna te da recorrido de 30 días. Uno te marca el año, el otro te marca los meses y así. Bien, les voy a contar esta última parte ya una historia. Una historia que me pasó hace mucho tiempo y que casi en aquel tiempo no tenía tantas respuestas. La tenía, pero yo considero que no era bien sellada o bien testimoniada por el Señor. Yo me encontré hace tiempo con un cabalista. Cógeme las escrituras hebreas. Este también. Esta. Yo me encontré con un cabalista que él quería tener en formalidad y con mucho respeto, quería tener un intercambio, ¿no? Ya un señor mayor de edad, un cabalista tremendo, y este cabalista me dijo que él quería estudiar sobre el calendario, porque él entendía de que el sábado era el día. Y yo le digo, bueno, mira, con todo respeto, simplemente lo que voy a hacer nada más es ser eco, yo me voy a hacer eco de lo que está aquí. Si en algo yo tengo algo que remendar de mis enseñanzas, vamos a hablarlo así, yo simplemente lo acepto porque es la verdad, no es que usted me lo traiga, es que lo mandaron ustedes. Y me dice entonces que el calendario de él guardaba 365 días y que es un calendario que se le autodenominaba un 13º mes para que considera la Pascua entre marzo y abril. Estamos hablando no de un adventista, un judío, hace mucho tiempo. Y un hombre cabalista muy dado a los tetragramas o a la cuenta de la palabra hebrea. Y me dice, mi calendario es de 365 días. Por lo tanto, ¿cuál es tu calendario? ¿Y qué tiempo tiene? Digo, bueno, el calendario de la Torá o de la palabra es de 360. Bueno, ¿por qué le quita 5 días? Si Enot, miren la historia que él me saca. Si Enot, cuando empezó a caminar con el Señor, 365. tenía 365 años. No podía negarle porque está escrito así. ¿Cómo tú me vas a decir que no guardaba tu calendario si él con 365 años emprendió? Es decir que, como yo lo veo, no me has dado testimonio ni me lo vas a dar nunca de que tu calendario es el correcto y el mío está imperfectamente. Lo dejé que hablar y que hablar. Bueno, bien, ya terminó, dice, ya terminé. Y usted sabe que usted me puede mencionar un texto en el cual le pregunto, ¿usted es cabalista? Sí, ¿cómo no? Usted ama los números y hay cosas muy bonitas que se pueden sacar de la Torá, pero yo quiero que usted me enseñe de este texto en el capítulo 12 de Shemot, en el capítulo 12 de Shemot, a ver, Aquí, Hashana. el 12 de Shemot, aquí está. En el texto 2, vamos a leerlo detenidamente y yo quisiera que usted me conteste la última palabra. Si usted es cabalista, usted puede hallar el valor de cada letra en la cual usted dice que estoy errado, y es verdad. Y que si yo tengo que aprender, yo aprendo. Que el remendaje que yo traigo es un remendaje que es digno de entender lo que debe ser así y restaurarme, no por lo que usted diga, sino porque usted es un mensajero del Señor y usted me quiere dar la luz
y sacarme de mi error. Le dije, mira, vamos a leer entonces acá. Dice aquí, Et Moshe, en el 2. El Moshe bel Aharon, be'eretz Misrayim lemor, hajodesh haset, laken, rosh hodashim, rishon hut laken, lechatshei hashana. Bien, Moisés y Aarón en la tierra de Misrayim hablaron, o les habló el Señor, la renovación esta, o el mes para ustedes es el primero en los meses, es el primero para ustedes en los meses de la última palabrita, el año. Hay una ley por la cual tienes que tomarla, si dijera Shana, año. Pero lo lindo de todo esto dice el año. Yo quiero que usted entonces me explique cabalísticamente el número de la Hei cuánto vale, el número de la Shin cuánto vale, el número de la Nun cuánto vale y el número de la Hei cuánto es el valor. Mira, ese hombre empezó a sacar la cuenta. Díceme entonces, bueno, la Hei vale 5. Bien, la Shin 300. ¿Copian ahí? Sí. 300. La Hei 5. La Shin 300. Y la Nun 50. Y la Hei 5. La Nun 50. Me dice él es el valor. Y la Hei 5. Bueno, sumen ustedes a ver cuánto le da. Yo le dije, súmale usted a ver cuánto es que le da. Dice que es el año. ¿Cuánto da? 360. Él se quedó maravillado, como si algo le hubiera caído del cielo, hace tiempo. Y yo le dije entonces, ¿quién es el mensajero que trae la luz? Díceme con estas palabras. Verdaderamente yo nunca había visto. Y usted es cabalista. Entonces con la misma tradición. de ellos. Mira, ahí tiene. Mira. Dice 360 es el año. Dice que Hashanah es 360 días. Donde usted le añadió 365 días. Concuerda con el testimonio de Enoch. Sí, Enoch tenía 365 años, pero con los días años no exacto. eran de 365 días. Eran por de lo tanto, 360 caminó con Elohim ¿cuánto? 300 años. 300 años, pero ¿qué calendario es el que utilizó? El gregoriano, porque diga 365. Dicen, es verdad. Dice, sí, caminó 365 años, pero esos años, ¿de cuánto se componían? De 360 días. Él quiso mezclarme por la tradición y pasarme por alto. Porque eso es para justificarte, para justificarte. Sí, ahora entiendo que es como que si él tenía 365 y empezó a caminar, era que 1, 2, 3, 4 años, 365. No. El año era de 365. No, Torah con Torah. Es decir, mira, cuando ese hombre vio aquello, mira, me dijo, verdad que hay que aprender. Y yo le pregunto, entonces, ¿cuál es el mensajero que trae el remendaje? ¿Quién trae el remendaje? Ese charrillo. Me parece que el Señor quiere ayudarlo. Ese hombre se fue agradecido. Eso fue en los castillitos. En los castillitos en la década de los 90 por ahí, casi 80 y tanto para coger los 90. En la congregación, la única congregación judío mesiánico cristiana que había aquí en Cuba era la de los castillitos. Ahí en Lautu. En un restaurante, compraron el restaurante. Un rico judío compró todas esas casas y las arrendó a judíos cubanos. Y ahí estaba ese hombre congregado porque yo me congregaba con ellos también. Shalom, shalom, hermano. Que el Señor nos bendiga a todos. Y shalom para todos aquellos. Y que este estudio sea de ayuda para todos nosotros. 244.000.